Y vámonos ahora con Mauricio Meshulam, nuestro querido Mauricio, que hoy lo adelantamos un poquito para que nos cuente con más calma qué está pasando con todo este tema de la negociación en torno al petróleo. Querido Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Mario? Bueno, ni tanta calma porque el tema es muy complicado, pero mira, aquí la parte más importante es entender que cuando se habla de petróleo no es solo acerca de petróleo. Esto ya lo sabemos desde hace muchos años, lo sabemos quienes estudiamos temas de geopolítica, guerras, conflictos. Entonces hay un chorro de cuestiones que rodean a este potencial acuerdo petrolero en el cual ahora México interviene, del cual ahora México forma una de las piezas centrales. Y vale la pena aquí explicar de qué se trata. Hay que entender que esto viene un poquito atrás. O sea, en realidad estamos hablando de un conflicto que tienen Arabia Saudita y Rusia específicamente, respecto a su visión de cómo enfrentar la crisis actual, el cual en realidad representa un conflicto que tienen desde mucho tiempo atrás. Son dos países que tienen diferencias en cuanto al petróleo y que tienen diferencias en muchos otros temas regionales. Entonces, entender que en el momento en que México se inserta en esta conflictiva, pues vamos, llevamos varias semanas ya de disputas. O sea, ¿qué había sucedido? Básicamente, dada la crisis global, la situación de demanda del petróleo disminuye por razones naturales. O sea, la economía del planeta se empieza a apagar, se demanda menos combustible, se demanda menos transporte, se demanda menos petróleo en todas partes del mundo, y esto hace que el precio del petróleo empiece a bajar. No olvidemos, parece que fue hace mucho tiempo, pero no fue hace tanto, Mario, cuando tú y yo estábamos platicando del asesinato del general Soleimani a manos de Estados Unidos. ¿Cómo no? El petróleo había llegado a los 73, 74 dólares el barril, y se estaba previendo que si había una conflictiva entre Estados Unidos e Irán, el petróleo se iba a mantener en niveles muy elevados, había subido muchísimo. Bueno, a raíz del coronavirus, este precio empieza a bajar y a bajar, baja a los 60, baja a los 50 y tantos, y anda más o menos en los 40, cuando entonces Arabia Saudita y Rusia presentan sus mayores diferencias. Había habido una reunión de esta OPEP Plus de la que hablaba Rafa hace ratito, o sea, los países de la OPEP y aliados junto con Rusia para tratar de recortar la producción petrolera y elevar así el precio del petróleo. Pues Rusia se niega porque Rusia estaba cómoda con los precios de 40. ¿Qué sucede? Que aquí intervienen otros factores. Rusia lo que quiere es golpear a los productores de petróleo de Estados Unidos, los del shale oil, que necesitan que el petróleo esté caro porque su costo de producción es más elevado. Y entonces Rusia quería golpear a esos productores y quedarse con una mayor parte del mercado hacia el mediano, largo plazo. Arabia Saudita y los países aliados de Arabia Saudita están totalmente en contra de esa postura. Se empieza a generar una tensión brutal y entonces viene una especie de berrinche del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, donde casi se voltea con Putin y le dice: ¿quieres precios de petróleo bajo? Pues entonces vamos a bajar el precio, pero no lo vamos a bajar, vamos a tirar el precio del petróleo para que entonces sí veas lo que significa sostener tu economía con precios de petróleo bajo. ¿Y qué hace bin Salman? Anuncia a Arabia Saudita aquel fin de semana que va a recortar sus precios base de exportación. O sea, ahora no solamente no va a subir el precio, sino que va a recortar el precio base de exportación de Arabia Saudita y va a incrementar la producción para compensar ese recorte en precios, lo que desploma el precio del petróleo a 30, luego a 27, 26, 25, y vamos viendo el precio del petróleo bajar. Entonces ahí tenemos esta tensión entre Arabia Saudita y Rusia, pero ahí hay más. O sea, ¿qué sucede entre Arabia Saudita y Rusia? Lo que sucede es que son dos rivales que se han convertido en rivales geopolíticos de la región. Rusia, desde hace ya muchos años, apoya al presidente sirio Assad y el eje chiita donde se encuentra Irán. Rusia ha intervenido militarmente en Siria. Rusia ha rescatado al presidente Assad y Arabia Saudita apoyaba precisamente al bando contrario en esa guerra. Arabia Saudita apoya la rebelión, arma la rebelión, financia la rebelión. Entonces
tienes ahí el enfrentamiento, número uno. Número dos, el vacío estadounidense. Estados Unidos se ha estado retirando de la región, no desde tiempos de Trump, sino desde tiempos de Obama. Entonces, este vacío estadounidense obliga a todo el mundo a tener que negociar con Rusia. Sí. Entonces, lo que ha sucedido ya en el pasado es que Arabia Saudita intenta ejercer presión en Rusia a través del petróleo. O sea, lo que hace Arabia Saudita es que condiciona acuerdos de petróleo a cambio de otro tipo de concesiones. Por ejemplo, haz que Bashar Assad baje 3 rayitas a su conflicto y vamos a sentarnos a negociar Siria y a cambio de eso yo te ofrezco un acuerdo petrolero. Entonces, en este momento, dada la tensión generada, Bin Salman estaba pensando que posiblemente podía sentar a Rusia a negociar no solamente en materia petrolera, sino otra serie de circunstancias que están rodeando, como por ejemplo el fortalecimiento de Irán en la zona siria, claro, en Líbano, lo que está sucediendo con Irán. No olvidemos que Irán bombardeó, o sea, mandó un ejército de drones invisibles en contra de Arabia Saudita en septiembre. Y Arabia Saudita pide ayuda a Estados Unidos y Trump pues, está en lo suyo, Trump está en America First y en este momento Estados Unidos decide no salir al rescate de sus distintos aliados regionales. Entonces, todo esto rodea a la situación. Estaba muy difícil ponerlos de acuerdo. Finalmente Trump, pensando en los productores de Estados Unidos, logra mediar y dice, yo voy a sentar a mis 2 amigos, Bin Salman y Putin, los voy a sentar en teleconferencia a negociar y consigue este acuerdo en la semana. Entonces, ahí había como un optimismo en el mercado que se había logrado el acuerdo. En ese momento es cuando entra México y no contaban con México. Sí. O sea, se hace la parte difícil, ¿me entiendes? La parte dura se logra, que era poner de acuerdo a Arabia Saudita y a Rusia, se logra y entonces interviene México y bueno, el punto es este. O sea, aquí lo que tenemos que considerar es lo siguiente. A mí me queda claro que México quiere fortalecer su monto de barriles producidos, quiere mantener una producción elevada. El problema es que si no conseguimos en paralelo, es decir, de manera coordinada, los países interesados, no conseguimos que el precio del petróleo se eleve, entonces lo que sucede es que producimos más barriles de petróleo, pero a un menor costo. Y esto al final del camino nos genera menos rédito, porque al final del camino no estás buscando cantidad de barriles de petróleo. Claro, sino ingresos. ¿Cuánto te ingresa? ¿Cuánto representa eso? Si el barril de petróleo en México está a $18 y luego baja, hay predicciones, o sea, en estos días estuvieron saliendo predicciones muy negativas para el petróleo, pensando que la parte dura, repito, Arabia Saudita, Rusia, no se iban a poner de acuerdo y esto se vuelve una guerra de voluntades. Ya no es un tema de petróleo, se vuelve una guerra de Oye, Mauricio, quién puede más. ¿Y por qué es tan importante la posición de México si el volumen de petróleo que aporta o que recorta es tan bajo? Porque yo he escuchado que parte del asunto es poco mandar la señal de que se puede salir con la suya y que todos los demás empiecen a tratar de hacer lo mismo, a regatear. ¿Va por ahí la cosa? Mira, justo lo mencionaba Rafa hace rato, o sea, el problema aquí es que no hay un mecanismo de coerción para este tipo de acuerdos. Aquí el acuerdo se sostiene si es benéfico, ¿me entiendes? O sea, la garantía de respetar el acuerdo es el acuerdo mismo. Si los actores no respetan el acuerdo, o bien hay actores que se salen y dicen yo igual voy a producir lo que quiero producir, entonces el acuerdo se cae, cada quien produce lo que quiere producir. O sea, si México produce 400,000, no recorta estos 400,000 barriles, entonces ¿por qué habrían de sostenerlo otros países involucrados? Y si esto sucede, entonces al final nuevamente tenemos un precio de petróleo bajo. Por cierto, aquí sí vale la pena mencionar que aquí no hay un acuerdo amarrado todavía, por lo menos desde la perspectiva internacional. Todavía no sabemos en qué consisten los detalles. Importante decir que en Estados Unidos no hay un Pemex, o sea, no hay una empresa estatal
a la que Trump pueda ordenar recortar 250,000 barriles para compensar la parte de México. Hay un número de actores privados en los cuales Trump quisiera influenciar para efectuar estos recortes. Esto no está amarrado todavía y además el propio presidente estadounidense dijo el fin de semana: yo no estoy seguro si mi propuesta va a gustar a los otros países productores de petróleo. Sabemos que Arabia Saudita no está feliz con el tema, entonces todavía es una historia que no termina. O sea, vamos a ver qué sucede mañana lunes y vamos a ver qué sucede a lo largo de la semana. Repito, lo que estamos buscando es poner una resistencia a los precios de petróleo para que se puedan mantener en un nivel que nuestro país pueda rescatar, por lo menos mitigar el impacto financiero de este factor en particular. Pues muy claro, Mauricio, como siempre, para entender la complejidad del tema. Te mando un fuerte abrazo y seguimos el próximo domingo a ver qué se mueve en estos días. Por supuesto, lo comentamos, querido Mario. Un abrazo a toda la audiencia. Oye, me puedes seguir en Twitter. Exacto. ¿En qué cuenta? Me puedes seguir en Twitter, @MauriMM. Ahí publiqué el día de ayer un artículo en el Universal respecto a este tema para un poquito meter unos elementos más de contexto. Muchísimas gracias, Mario. Un saludo a toda la audiencia. Gracias a ti, Mauricio. Y mire, qué importante esto que nos dice Mauricio, la idea de que aunque parezca que de pronto las cosas son monotemáticas, sea el COVID o sea el petróleo, pues siguen pasando cosas, sigue pasando la disputa entre los países por influir unos en otros y vamos a ver cómo se va resolviendo este tema. Por lo pronto vámonos a una pausa en lo que usted, si puede, nos regala un comentario en @foro_tv o foro @Mario Campos y regresamos con Marta Lamas y Mauricio May.